El mensaje ni siquiera era para mí. Estaba tumbada en esa cama blanca del Hospital Clínico de Valencia, aún medio drogada por la anestesia, cuando el móvil de mi marido, Carlos, vibró en la mesita de noche. Él estaba abajo, en la cafetería, tomando un café. Normalmente jamás habría mirado, pero la vista previa del mensaje me heló la sangre. Estoy deseando verte esta noche, cariño. Siento mucho tu pérdida. Ser viudo a los 35 años debe de ser durísimo. ¿Viudo? Parpadeé varias veces, convencida de que era un efecto de los calmantes. Pero no. Ahí estaba, escrito con toda claridad. Una tal Andrea enviando corazones a mi marido. Corazones a un hombre que, según ese mensaje, ya no estaba casado conmigo. Me llamo Sofía, y al parecer, estaba muerta. No pude evitar soltar una carcajada nerviosa, amarga. Ironías de la vida. 3 días antes me había desmayado en casa por una infección renal gravísima. Fue Carlos quien me llevó a urgencias, quien me cogió de la mano mientras la fiebre subía a 40 grados, quien me juró que no me dejaría sola ni un minuto. Y sin embargo, en su versión de la realidad, yo ya no existía. Con los dedos temblorosos, cogí el móvil. Mi alianza chocó contra la pantalla mientras deslizaba hacia arriba. Ahí estaban los mensajes, retrocediendo 2 meses atrás, justo cuando yo empezaba a sentirme peor y trataba de mantenerme en pie en el colegio donde trabajaba. Andrea, eres muy fuerte llevándolo todo solo. Carlos, algunos días son más duros que otros. La casa se siente tan vacía sin ella. Andrea, al menos tienes recuerdos bonitos. ¿Cuánto tiempo llevabas casado? Carlos, 12 años. Ella lo era todo para mí. Lo era, en pasado. Yo seguía levantándome cada mañana, haciéndole el café, preguntándole por su día, mientras él me enterraba en vida para contarse a otra mujer como el viudo desolado. Sentí un nudo en la garganta más fuerte que la infección. Y luego, el golpe final. Carlos. El funeral fue pequeño. Ella lo hubiera querido así. Me había dado un funeral real en su cabeza. Allí, tumbada en la cama de hospital, entendí que Carlos ya había escrito un guión alternativo en el que yo estaba bajo tierra, y él tenía derecho a rehacer su vida. Escuché pasos en el pasillo y solté el móvil de golpe, dejándolo exactamente donde estaba. El corazón me retumbaba en los oídos. Carlos entró con 2 cafés y esa sonrisa cansada que llevaba días ensayando. ¿Cómo te encuentras, cariño?, preguntó mientras se sentaba a mi lado. Como si me hubiera pasado un camión por encima, murmuré. Y ya no hablaba solo de la infección. Él tomó mi mano y acarició mi alianza con el pulgar. El médico dice que mañana seguramente te den el alta. Me tomaré el día libre para que no tengas que preocuparte por nada. ¿Mañana? ¿El mismo día en que pensaba cenar con Andrea? Muy generoso por tu parte, respondí, estudiando su rostro. Buscaba una grieta, un gesto, una sombra de culpa. Nada. Carlos siempre había sido un experto en compartimentar, en separar emociones. Era justo lo que le convertía en un ajustador de seguros de éxito. Analizar daños, pasar página y seguir adelante. Resultaba que llevaba años practicando conmigo. Entonces su móvil vibró otra vez. Pude ver la notificación antes de que él le diera la vuelta con rapidez. Pensando en ti, cena mañana. Tuve que contener la respiración. ¿Mañana trabajas?, pregunté con fingida inocencia. Solo un poco de papeleo, contestó sin mirarme. Nada urgente. La mentira le salió suave, como si la hubiera repetido 1000 veces. ¿Cuántas otras no habría detectado yo a lo largo de los años? ¿Cuánto tiempo llevaba representando ese papel de viudo desconsolado? En ese instante entró una enfermera a comprobar mis constantes. Carlos se levantó, murmuró algo y salió a atender una llamada. El destino me regalaba unos minutos a solas. Mis manos sudaban mientras volvía a coger su teléfono. Esta vez no fui a los mensajes, sino a la galería de fotos. Algo dentro de mí me decía que allí encontraría lo que realmente me estaba ocultando.
Si Carlos había contado al mundo que yo estaba muerta, tenía que haber fabricado pruebas. Y lo que descubrí fue peor de lo que jamás habría imaginado. No eran simples mentiras. Era toda una realidad alternativa cuidadosamente construida. En su galería encontré fotos retocadas, encuadres calculados. Carlos cenando solo en restaurantes, aunque yo recordaba perfectamente que esas noches había dicho que trabajaba hasta tarde. Imágenes de nuestra casa, pero sin rastro de mis cosas. Ni mis libros, ni mis zapatos, ni siquiera la manta que siempre dejaba tirada en el sofá. Y como si fuera poco, una fotografía suya en un cementerio, cabizbajo frente a una lápida cuyo nombre no lograba distinguir. La guinda, el golpe definitivo, fue un pantallazo guardado con esmero, un obituario en una página de internet. Ahí estaba mi foto, mi nombre completo, Sofía, amada esposa, fallecida tras una valiente lucha contra la enfermedad. Incluso pedía donaciones a una fundación médica en lugar de flores. Según Carlos, yo ya había muerto valiente y rodeada de amor. La realidad era que estaba en la cama de un hospital, viva y ardiendo de rabia. Las fechas del obituario coincidían exactamente con el inicio de mi enfermedad, cuando estaba débil, vulnerable, dependiendo de él para todo. Él lo había convertido en su billete dorado hacia una nueva vida. Carlos regresó a la habitación con un café en la mano, y esa expresión de preocupación ensayada. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Mucho mejor, respondí, y por primera vez lo decía en serio, no porque mi cuerpo estuviera bien, sino porque mi mente estaba más clara que nunca. Si él quería jugar a ser viudo, yo iba a convertirme en el papel más inesperado de su historia. A la mañana siguiente, me entregaron el alta. Carlos se movía a mi alrededor como un actor en plena función, ajustando almohadas, trayéndome agua, preguntando cada 5 minutos si necesitaba algo, todo mientras su teléfono no dejaba de sonar, notificaciones que rechazaba con el ceño fruncido. ¿Reunión importante en el trabajo?, pregunté tras la 7ª vibración. Informes de fin de trimestre, ya sabes cómo es, respondió rápido. Lo sabía demasiado bien. Seguramente era Andrea preguntándose por qué su viudo desconsolado no contestaba. Cuando llegamos a casa, fingí querer dormir una siesta. Carlos desapareció en su despacho para una supuesta videollamada. A través de las paredes, oí lo suficiente. Esta noche no puedo. Han surgido obligaciones familiares. Obligaciones familiares. Esa era yo, la esposa viva que arruinaba su romance de novela barata. Aproveché la ocasión. 12 años de matrimonio me habían enseñado todas sus contraseñas. Carlos nunca fue creativo con esas cosas. Encendí su portátil, y lo que apareció ante mis ojos fue como abrir un cofre repleto de engaños. Lo primero que me golpeó fue un perfil en una web de citas. Carlos M., 35 años, viudo reciente. Las fotos eran perfectas, cenas en restaurantes donde jamás había estado conmigo, excursiones a montañas que nunca habíamos pisado juntos. Era su vida paralela, construida con precisión quirúrgica, y en esa vida yo no existía. Pero lo peor fue la cronología. Mientras me enviaba mensajes de ánimo al hospital. Descansa, cariño, ojalá te mejores pronto. Escribía a Andrea contándole que estaba limpiando mi armario porque no soportaba los recuerdos. Mi armario seguía intacto, lleno de ropa que esperaba volver a ponerme cuando recuperara las fuerzas. Él vivía en 2 universos al mismo tiempo. En uno, marido devoto. En el otro, viudo ejemplar. Seguí hurgando. Extractos de tarjeta de crédito mostraban cenas para 2 en restaurantes caros durante mis noches de fiebre, pagos en hoteles, y un recibo reciente de Tiffany & Co. por una joya que, desde luego, nunca llegó a mis manos. La ficción de Carlos ya no era solo una traición, era un plan meticulosamente trazado para borrarme de su vida. Y en ese instante, comprendí que si él había interpretado tan bien su papel de viudo, ahora me tocaba a mí ensayar mi propia actuación.
Carlos no solo estaba mintiendo sobre mi muerte, estaba lucrándose con ella. Jugaba el papel de viudo destrozado mientras gastaba de nuestra cuenta conjunta en cenas, hoteles y regalos para su novia. Pronto descubrí que la historia con Andrea era mucho más profunda de lo que había imaginado. En redes sociales, aparecían juntos desde hacía meses, sonriendo en eventos de empresa, a los que yo jamás había sido invitada. Lo cruel era lo perfecto del montaje. Ella trabajaba en la misma planta que Carlos, solo en otra compañía. La comodidad en persona. Su Instagram era un escaparate de ilusión y engaño. Fotos abrazados con frases como «tan agradecida de haber encontrado el amor de nuevo» o «él se merece ser feliz después de todo lo que ha pasado». Ella creía de corazón que estaba con un viudo. Carlos la había convertido en cómplice sin que lo supiera. Lo peor era lo meticuloso que había sido. Yo no estaba bloqueada de sus redes, estaba borrada. Cada foto de vacaciones, cada cena familiar, cada reunión. Me había eliminado como si nunca hubiera existido. Photoshop había hecho el trabajo sucio de mi entierro digital. Encontré otra copia de mi obituario falso en un sitio conmemorativo. Era tan detallado que me provocó náuseas. Mi cumpleaños real, nuestra fecha de aniversario, incluso bromas privadas que solo nosotros conocíamos. Todo escrito como si me hubiera amado con devoción. Sofía fue un faro de luz. Su valentía nos inspiró a todos. Deja atrás a un marido devastado que llevará su recuerdo por siempre. Los comentarios eran aún más inquietantes. Gente desconocida dejando condolencias. Compañeros de Carlos escribiendo lo orgullosos que estaban de cómo llevaba su pérdida. Y mientras tanto, la verdadera yo seguía arriba en el hospital, peleando contra una infección renal y leyendo mi propio funeral en internet. Pero lo que me rompió por dentro, lo que hizo que algo se quebrara de forma irreversible, fue descubrir una conversación con nuestro agente de seguros. Una pregunta aparentemente inocente de Carlos sobre los trámites de reclamación y los documentos necesarios para cobrar el seguro de vida del cónyuge. Ya no era un juego de lástima. Estaba preparando el terreno para cobrar mi muerte. Aquella noche, Carlos hizo algo que no hacía desde hacía años. Preparó la cena. Pasta con salsa de bote. El gesto era tan cutre que solo podía significar una cosa: culpa. «Pareces mejor», dijo mientras me observaba empujar la comida en el plato. «Sí, mucho mejor», respondí y clavé los ojos en los suyos. Es extraño cómo todo puede cambiar tan rápido, ¿no? Un día estás aquí y al siguiente has desaparecido. Casi se atraganta con el vino. ¿Desaparecer? ¿Te refieres al trabajo? A la vida, como si simplemente dejaras de existir y el mundo siguiera adelante. Se removió incómodo, pero luego intentó sonreír. Bueno, lo importante es que has vuelto, excepto que no. La Sofía confiada, ingenua, que creía cada una de sus palabras. Esa sí había muerto. La que estaba frente a él ahora era alguien nuevo, alguien dispuesto a jugarle su propio juego. Durante el postre, su móvil volvió a iluminarse. Mensaje de Andrea. «Te echo de menos. ¿Cuándo puedo verte?» Carlos rechazó la llamada. Puso el móvil boca abajo y trató de disimular. «¿Una emergencia en el trabajo?», le pregunté con una dulzura venenosa. «Cosas del seguro, ya sabes cómo es». Las mentiras fluían de su boca como un idioma aprendido de memoria. Dudé incluso de que ya supiera distinguir la verdad. Esa noche, en la cama, me abrazó con fuerza, susurrándome lo mucho que había temido perderme. Sus brazos eran una cárcel y su voz un veneno. «No sé qué haría sin ti», susurró al oído. Yo sí lo sabía, ya lo había hecho, fingir que yo estaba muerta. Mientras él se quedaba dormido, su teléfono vibraba una y otra vez con los mensajes nocturnos de su novia. Y yo, despierta, ya no me preguntaba si debía desenmascararlo, sino cómo y cuándo hacerlo. Aquella noche me quedé mirando el techo, con el corazón en calma pero la mente ardiendo. Iba a planear mi propia resurrección, porque si Carlos quería una viuda,
La iba a tener, pero no del modo que él esperaba. Lo bueno de estar muerta es que nadie sospecha nada si desapareces unos días. Durante la semana siguiente, mientras Carlos creía que yo descansaba arriba, en realidad llevaba a cabo la investigación más meticulosa de mi vida. Descubrí que la rabia y el deseo de justicia son el combustible perfecto para la creatividad. Empecé por Andrea. Bastaron un par de perfiles falsos en redes sociales, y pronto estaba dentro de su mundo virtual. La mujer parecía encantada. Publicaba a diario fotos con mi marido, acompañadas de mensajes tiernos sobre lo afortunada que era por haber encontrado a un viudo valiente. Mostraba los regalos que él le hacía, comprados con nuestro dinero, por supuesto, como si fueran pruebas de amor eterno. Y eso era lo más cruel. Andrea no era mala persona. En su cabeza, estaba ayudando a un hombre roto a volver a sonreír tras una tragedia. Lo que ella no sabía era que la tragedia era un teatro y que estaba siendo usada como actriz secundaria en la gran mentira de Carlos. Las pruebas que iba recopilando eran demoledoras. Los registros de llamadas mostraban contacto constante con ella desde 6 meses antes de que yo enfermara. Todo encajaba. Mi caída le había dado la coartada perfecta para ejecutar su plan. En su correo electrónico encontré algo que me heló: una carpeta de borradores con varias versiones de mi obituario. Algunas escritas con un detalle casi poético, como si estuviera perfeccionando un relato. Lo más perturbador era la precisión. Fechas exactas, anécdotas reales, bromas privadas, todo utilizado para construir un homenaje falso a la mujer de su vida. Incluso había descargado artículos sobre cómo sobrellevar el duelo, manuales de terapia para viudos y páginas sobre cómo empezar a salir tras la pérdida de tu pareja. Carlos no solo me estaba engañando, estaba interpretando un papel con guión incluido. Mientras él iba cada mañana a trabajar, manteniendo la fachada de viudo ejemplar, yo iba reuniendo pruebas, capturas de pantalla, registros bancarios, audios de sus llamadas. Las conversaciones con Andrea eran la prueba de fuego. A veces me siento culpable, como si estuviera traicionando su memoria al ser feliz. Decía Carlos con voz rota: «Cariño, ella querría que siguieras adelante. La vida es para los vivos», respondía ella convencida. Si supiera cuán literal era esa frase. Pero lo más revelador vino con el seguro de vida. La consulta a nuestro agente no había sido casual. Carlos llevaba semanas preguntando detalles técnicos, plazos, documentos, pagos. Jugaba a largo plazo y yo era el premio final de su jugada maestra. Lo que él no imaginaba era que el universo tenía un sentido del humor retorcido. Mientras planeaba sacar provecho de mi muerte, yo empezaba a planear cómo sacar provecho de mi resurrección. Contacté a mi prima Natalia, abogada experta en fraudes. En una cafetería del centro, sin dar demasiados detalles, le planteé un caso hipotético sobre alguien que fingía la muerte de su cónyuge para cobrar beneficios. Natalia arqueó una ceja y respondió sin titubear: «Hipotéticamente, eso sería un delito grave. Estamos hablando de fraude electrónico, fraude al seguro, hasta fraude postal si hay documentos falsificados. El culpable podría acabar en la cárcel y, en el ámbito civil, perderlo todo en un divorcio. Los jueces no suelen tener compasión en casos así». La respuesta era música para mis oídos. Esa noche, mientras Carlos dormía plácidamente, yo calculaba nuestros bienes: 12 años de matrimonio, hipoteca conjunta, ahorros compartidos, inversiones, todo lo que él ya consideraba suyo. Y entre los recibos que había encontrado, uno brillaba con una ironía especial: 4.000 euros en Tiffany & Co., por lo que parecía un anillo de compromiso para Andrea. Un anillo comprado con mi dinero, para mi sustituta. Y en ese momento lo decidí. Si Carlos quería un espectáculo, yo le iba a dar el más grande de su vida. Durante el día, yo seguía interpretando el papel de esposa en recuperación. Pero por la noche, me transformaba en detective privada de mi propia vida. Y lo que iba descubriendo era cada vez más enfermizo. Carlos no solo había inventado una mentira, había creado varias versiones de mí.
ajustadas a cada público. Para sus compañeros de trabajo, yo estaba tomándome un tiempo para aclarar mis ideas, razón por la que nunca aparecía en los eventos de la oficina. Para los amigos de Andrea, yo era la esposa trágicamente muerta, el gran amor arrebatado por la enfermedad. Y para sus propios amigos de toda la vida, yo era la esposa exigente, la que lo había dejado emocionalmente agotado, un camaleón narrativo. En todos los escenarios, él era la víctima, el héroe, el hombre admirable, nunca el villano que realmente era. El golpe definitivo llegó al descubrir que ya había presentado a Andrea a sus padres como su nueva pareja. El fin de semana anterior, habían cenado juntos, y la madre de Carlos incluso lo había publicado en Facebook. Qué alegría ver a Carlos sonreír de nuevo. Andrea es encantadora, y él se merece ser feliz después de todo lo que ha pasado. ¿Después de todo lo que ha pasado? Como si casarse conmigo hubiera sido una tragedia de la que había conseguido sobrevivir. La rabia me quemaba, pero también sonreí. Estaba recopilando un archivo de pruebas que haría las delicias de cualquier fiscal. Capturas, grabaciones, documentos financieros, un arsenal. Pero mi venganza no iba a limitarse a tribunales. Quería algo más grande, justicia poética. Y el escenario perfecto para mi resurrección apareció solo, la fiesta anual de su empresa. El destino, siempre con sentido del humor, alineó las piezas. Ese mismo viernes, él tenía planeada una cena romántica con Andrea. Yo lo escuché en directo, escondida tras la puerta, mientras él le decía por teléfono: «Creo que es el momento de que conozca a más de tus amigos. Ya he pasado por suficiente dolor». Y ella convencida: «Tu esposa querría que volvieras a ser feliz». Yo estaba a 6 metros, viva y furiosa, escuchando cómo ponía palabras en mi boca. Y entonces lo vi claro. Iba a regresar de entre los muertos delante de todos sus compañeros. El chat interno de la oficina me confirmó que la fiesta se celebraría en el Hotel Fairmont, un lugar lujoso en pleno centro de Valencia. Curiosamente, el mismo hotel donde Carlos llevaba a Andrea para sus escapadas. La invitación había llegado a todos los empleados, y también a los cónyuges, incluso a mí, señor y señora Carlos. Era como si el universo entero estuviera preparando mi gran entrada. Pasé la semana afinando cada detalle. Cita en la peluquería, un vestido nuevo, un maquillaje perfecto. Si iba a resucitar, sería con estilo. No bastaba con aparecer. Tenía que convertirme en el fantasma que venía a ajustar cuentas. El viernes llegó con ese aire fresco de diciembre que electriza la ciudad. Carlos se marchó de casa tarareando, mientras me daba un beso en la frente. «Hoy llegaré tarde, cariño. Informes de fin de año». Sí, informes de fin de año en forma de cena romántica con su novia. La creatividad de ese hombre para inventar excusas no tenía límites. Esperé a ver cómo su coche desaparecía por la calle, y entonces abrí mi armario. El vestido azul marino que había elegido era perfecto, elegante, sobrio, y lo suficientemente dramático para un regreso de ultratumba. Me había peinado en la misma peluquería que muchas de las esposas de sus compañeros, sabiendo que las lenguas correrían más rápido que el fuego. «Sofía», había exclamado la estilista, «hacía siglos que no venías. Carlos nos dijo que estabas hasta arriba de trabajo». Trabajo, no muerta. Al parecer, mi historia cambiaba según la audiencia. A las 6:30 de la tarde crucé la entrada del Fairmont. El salón de baile bullía con la fiesta de la empresa, pero yo no me dirigí allí. Tenía un destino más concreto. Atravesé el vestíbulo y avancé hacia el restaurante del hotel. Allí estaban Carlos y Andrea en una mesa de la esquina, compartiendo vino y sonrisas, celebrando su relación construida sobre mi supuesto cadáver. Y en ese preciso instante empezó mi resurrección. Andrea estaba deslumbrante con un vestido rojo. Carlos, interpretando el papel de pareja ideal, la colmaba de atenciones mientras brindaban felices, con el dinero de nuestra cuenta bancaria. Tan centrados estaban el uno en el otro que no notaron mi presencia.
Carlos, pronuncié, apenas en un murmullo. Él giró la cabeza y se quedó helado. El color desapareció de su rostro en un instante. La copa que tenía en la mano se le resbaló, estrellándose contra el suelo y tiñendo de vino tinto el vestido de Andrea. «¡Dios!», exclamó ella sobresaltada. «¿Qué te pasa?». Carlos no podía hablar. Me observaba como si estuviera viendo un espectro salido de la tumba. «Sorpresa», dije con calma, ocupando la silla vacía junto a ellos. «Pensé que no os importaría que me uniera». Andrea me miró desconcertada, todavía secándose el vestido manchado. «Perdona, ¿nos hemos visto antes?». «No exactamente». Le tendí la mano. «Soy Sofía, la esposa de Carlos». El silencio que se formó fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. El rostro de Andrea cambió de la perplejidad al horror en cuestión de segundos. «¿Esposa?», susurró. «Pero dijiste que había muerto». «Sí», asentí con ironía. «Últimamente se comenta mucho. Parece que mi muerte fue algo muy popular. Pero aquí estoy». Carlos por fin logró emitir un sonido, tartamudeando. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?». «Lo mismo que vosotros», respondí, hojeando el menú. «Cenar. Al fin y al cabo seguimos casados, ¿recuerdas? Hasta que la muerte nos separe. Y resulta que la mía fue un poco prematura». Andrea dio un paso atrás, tan rápido que su silla se cayó. «No puede ser. Carlos, dime que no». «Tranquila, Andrea», le dije con suavidad. «Tú no eres la culpable, solo otra víctima más de sus mentiras». Se sentó de nuevo, temblando. Yo saqué el móvil y abrí la necrológica falsa que Carlos había redactado. Le enseñé la pantalla. «¿Te resulta familiar?». Andrea lo leyó y se quedó lívida. «Pero eres tú». «¿Cómo?». «Exacto», dije. Carlos se inventó toda esta historia. Muy convincente, por cierto. «Tú me dijiste que había muerto de cáncer», le espetó a Carlos. «En realidad fue una infección renal». Lo corregí. «Aunque ya ves, no me llevó a la tumba. Por suerte, sigo viva». Carlos seguía inmóvil, como petrificado. «El funeral, el grupo de apoyo, el seguro», continuó Andrea con lágrimas cayendo. «Todo fue un montaje». «Muy elaborado», admití. «Incluso utilizó la cuenta conjunta para comprarte joyas». «Qué romántico». Andrea se giró hacia él con rabia en los ojos. «Me engañaste en todo. Me hiciste quedar como una cómplice. Conocí a tus padres, publiqué fotos, y todo era mentira». «Andrea, puedo explicarlo», balbuceó él. «¿Explicar qué?». Lo cortó furiosa. «¿Que tu mujer está viva y me hiciste creer lo contrario? ¿Que yo he sido la otra todo este tiempo?». El restaurante entero contenía la respiración. Nadie fingía ya. Todos escuchaban. Yo sonreí y saqué una carpeta del bolso. La abrí con parsimonia, desplegando pruebas sobre la mesa. Movimientos bancarios, recibos, impresiones de correos, perfiles falsos. «Aquí está todo», dije. «El perfil de viudo que utilizó en una web de citas, el obituario inventado, y este de aquí», señalé un papel. «El recibo del regalo de Navidad que le compró a Andrea. Pagado, por supuesto, con la cuenta de su supuesta esposa muerta». Andrea miraba los documentos con las manos temblorosas. «Esto es una locura. Estás completamente enfermo». «¿Yo?», dijo por fin Carlos, recuperando un poco de voz. «Ella es la que nos espía, la que invade nuestra intimidad». Solté una carcajada tan cortante que varios clientes del restaurante giraron la cabeza. «¿Privacidad? Carlos, fingiste mi muerte. Creaste papeles falsos. Jugaste con mi identidad. Eso no es intimidad, eso es un delito». El maître se acercó nervioso. «¿Ocurre algo aquí?». «Todo perfecto», respondí con una sonrisa. «Mi marido solo está explicando a su novia por qué le dijo que yo había fallecido». «¿No es romántico?». Carlos se levantó de golpe, tirando la servilleta al suelo. «Nos vamos ahora mismo». «En realidad no». Lo corté con voz firme, tan segura que me sorprendí incluso a mí misma. «Porque la policía ya os espera en el vestíbulo.
y mi abogada presentará cargos por fraude este mismo lunes. La expresión de su cara era todo lo que había soñado. «Feliz Navidad, cariño», añadí. «Espero que te guste el naranja. Combina muy bien con las rejas de una celda». 6 meses después estaba en el despacho de mi abogada firmando el divorcio. Carlos había aceptado declararse culpable a cambio de una condena reducida, 18 meses de prisión, devolución completa del dinero y la renuncia a cualquier derecho sobre nuestros bienes. El juez lo resumió con palabras perfectas: una demostración calculada de engaño. Fingir la muerte de tu esposa para enriquecerte es una traición a la decencia más elemental. Yo no lo habría dicho mejor. Andrea me escribió semanas después para pedirme perdón. Nos reunimos en una cafetería. Se la veía rota, incapaz de sostener la mirada. «No paro de repasarlo todo», me confesó removiendo su café. Las señales, las mentiras, lo que no cuadraba. Era tan convincente. «Ese era el peligro», le respondí. No era un mentiroso torpe. Era meticuloso, frío, un actor consumado. Ella testificó en el juicio, relatando el daño emocional de descubrir que había sido pieza clave en un fraude. Sus palabras fueron demoledoras, y según el propio juez, pesaron para aumentarle la condena. En lo económico, la balanza también se inclinó a mi favor. La casa, los ahorros, las inversiones, y una indemnización por los gastos que él había generado con su doble vida. Su abogado intentó acusarme de vengativa, pero mi abogada solo tuvo que mostrar las pruebas. Los números no mienten. Lo curioso es que incluso gané algo inesperado. Un productor de podcasts se interesó por mi historia. El proyecto se tituló Esposa muerta andante, y el anticipo me alcanzó para renovar la cocina y cumplir un sueño de años, un viaje por Europa. Los padres de Carlos también me llamaron. Querían disculparse. Habían creído de verdad que yo me había marchado, que él había rehecho su vida con Andrea. El obituario falso había engañado hasta a su propia familia. «Nunca entendimos por qué no llamaste», me dijo su madre. «Pensábamos que querías cortar todo contacto». Fue duro descubrir que no solo me había borrado como esposa, me había eliminado de cada rincón de su mundo, sustituyéndome por una farsa que lo mostraba como mártir o como héroe. Y sin embargo, lo más satisfactorio no fue el dinero, ni siquiera la justicia legal. Fue otra cosa mucho más poderosa: recuperar mi voz, mi historia y mi vida. Al final, lo más valioso no fue el dinero, ni la justicia, ni siquiera verlo condenado. Fue la libertad. Libre de un hombre capaz de mirarme a los ojos cada mañana, mientras en secreto escribía mi propio obituario. Libre de dudar de mí misma cuando las piezas no encajaban. Libre de un matrimonio que se había convertido en una representación teatral, en un espectáculo macabro donde yo era el personaje borrado. Comencé terapia en cuanto todo salió a la luz. Mi psicóloga me explicó algo que me marcó. Lo de Carlos iba mucho más allá de una simple infidelidad. Su nivel de cálculo, la cantidad de mentiras paralelas, la manera en que podía compartimentar cada aspecto de su vida, era señal de una desconexión profunda de la empatía más básica. «No solo esquivaste una bala», me dijo en una sesión, «esquivaste un misil psicológico. La infección renal que desencadenó toda esta pesadilla ya estaba curada, pero me había dejado un regalo inesperado: claridad». Aquellos días en la cama del hospital, luchando por respirar mientras mi marido organizaba un funeral ficticio, me arrancaron cualquier ilusión que me quedaba sobre nuestro matrimonio. Me transformaron. Ahora era más fuerte, más consciente, menos dispuesta a aceptar lo que no merecía. La semana pasada me crucé con Andrea en el supermercado. Parecía tranquila, incluso feliz. Me contó que estaba saliendo con un hombre divorciado con 2 hijos. Me enseñó fotos de ellos en la primera cita. Ella se rió y yo le dije en broma: «Gracias a Dios, al menos una prueba de vida». Ambas nos reímos, aunque sabíamos que había una verdad amarga detrás. Carlos había envenenado la confianza para las dos. Pero el tiempo estaba limpiando las heridas.
Cuando firmé la sentencia definitiva de divorcio y salí del despacho de mi abogada, sentí algo que no había experimentado en años: posibilidad. El futuro, abierto, limpio, sin mentiras ni muertes inventadas. Ese mismo día recibí un mensaje de mi prima Natalia. ¿Salimos esta noche a celebrar tu resurrección legal? Sonreí al contestar. Claro, los muertos han vuelto y ella paga la primera ronda. Porque al final entendí algo simple pero poderoso. La mejor venganza no siempre es destruir al otro. A veces la mejor venganza es simplemente volver a vivir.